Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. En esta hora estamos ya mucho más cerca del fin de año y comienzo del nuevo año. Y es una bendición de Dios que nos haya permitido llegar con vida hasta este día. Por eso la Escritura dice enfáticamente, hoy este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Yo quisiera leerles una porción de la palabra del Señor que va a servir en esta mañana como base a nuestra reflexión. Y la encontramos en Filipenses, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Les voy a leer en la versión popular. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito, y para ustedes es útil. Cuídense de esa gente despreciable, de los malos trabajadores, de esos que mutilan el cuerpo, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas, aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas. Nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Me circuncidaron a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que está atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Bendito sea el Señor y bendita sea su palabra en esta mañana que nos llega en muy buena hora para recordar algunos consejos de parte del apóstol Pablo, quien escribió inspirado por el Espíritu Santo. Yo he titulado esta pequeña reflexión Consejos Viejos para el Año Nuevo. Seguramente usted habrá escuchado el dicho que dice: el que no escucha consejos no llega a viejo. Realmente todos necesitamos consejos, necesitamos orientación en la vida para desempeñarnos de una mejor manera. Por lo que el que no escucha los consejos y el que los desestima puede tener muchos problemas, incluso hasta terminar con su existencia.
porque el que escucha consejos tiene mayores probabilidades de llegar a viejo, de vivir una vida más plena, una vida más satisfactoria. Bueno, cuando nos acercamos al fin de año, definitivamente reflexionamos en las cosas pasadas, todo lo que hemos dejado atrás, y de pronto pues sentimos pena por lo que no logramos, pero sentimos satisfacción por lo que logramos y agradecemos al Señor por todo lo que nos ha dado en ese año viejo. Pero se aproxima un año nuevo y ese nuevo año pues tiene órdenes selladas para cada uno de nosotros. Es decir, no sabemos qué va a ser de nuestras vidas, cuáles sean las propuestas de Dios para nosotros. Y aunque tenemos la Escritura, que es para nosotros la guía infalible por la cual debemos guiarnos en términos generales, también hay porciones bíblicas exclusivas que nos pueden servir para afirmarnos en la fe y que en este nuevo año seamos mejores en todos los sentidos, partiendo de nuestra relación con Dios. Mejores creyentes, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, mejores ciudadanos. Lo que Dios pretende es que vivamos vidas plenas. Y por eso es que vamos a analizar brevemente. Me gustaría poder desarrollar cada uno de estos pensamientos, pero sé que el tiempo no ayuda. Y en estos días están muy agitados y algunos están ya preparándose para la cena de mañana y ni siquiera escuchen el devocional. Pero bueno, ya lo harán. De todas maneras, lo voy a hacer breve. Quiero que pensemos en estos consejos que son muy viejos, porque son tan viejos como el día en que se escribieron, en los tiempos del apóstol Pablo. Pero son nuevos para nosotros. Son consejos viejos, pero apropiados para el año nuevo, para cada día que nosotros vivimos en este mundo. Y lo primero que quiero llamar la atención es que el apóstol Pablo llama a los creyentes en Filipos a que se alegren en el Señor. Si lo lee en la versión de 60 encontrará la palabra gozaos, ¿verdad? Y cómo él lo enfatiza y dice que se gocen en el Señor. Gozaos en el Señor. Dice, os digo otra vez, gozaos. Estén alegres en el Señor. Tenemos que hacer la diferencia, como hicimos hace unos días, entre el gozo y la alegría que es fruto del Espíritu y el gozo y la alegría que es el fruto de las circunstancias. Las circunstancias que nos rodean no siempre van a ser buenas, no siempre van a ser agradables. Y eso pues no va a permitir que haya un gozo externo que podamos manifestar con risas y alegría, no. Sin embargo, aunque podamos estar sufriendo algunas circunstancias adversas, sí podemos y debemos estar alegres y gozosos en el Señor, porque el gozo en el Señor no depende de las circunstancias, depende de la confianza que tenemos en sus promesas. Descansa sobre la palabra de Dios, es el fruto del Espíritu en nuestros corazones. Y el apóstol está escribiendo aquí desde la prisión, nada menos, hermanos. Y desde la prisión, él da gracias a Dios por todos los cristianos y anima a los cristianos en Filipos a que estén alegres siempre en el Señor. De hecho, la carta de los filipenses es conocida como la epístola del gozo o de la alegría, porque el apóstol desborda en su corazón de gratitud a Dios por los filipenses que le habían sido de ayuda una y otra vez en su ministerio. Tenemos que tomar este consejo para este nuevo año. No sabemos, repito, las cosas que nos van a pasar, no sabemos lo que vamos a ganar o lo que vamos a perder, no sabemos si vamos a estar sanos o nos vamos a enfermar. Hay muchas cosas que necesitaremos descubrir según pasan los días, según pasan las semanas y los meses.
Pero una cosa es cierta: si nosotros tenemos nuestro gozo en el Señor, si nosotros tenemos nuestra confianza en sus promesas, si sabemos que Él está con nosotros, entonces estaremos siempre gozosos, alegrándonos no en las circunstancias necesariamente, pero sí en la esperanza que tenemos en el Señor. Bueno, era mucho lo que tenía que decir, pero voy a ir rápido. Gozaos, alegraos en el Señor. Es el primer consejo viejo para este año nuevo. Segundo, guardaos de los perros. Si leemos en la versión del 60, cuando dice cuídense de esa gente despreciable, de los malos trabajadores, usa el calificativo de perros, ¿verdad? Malos obreros, fraudulentos, una gente despreciable, como dice aquí la versión popular. Esa es una expresión realmente muy dura que el apóstol Pablo usó hacia estos falsos maestros que estaban enseñando cosas que eran ajenas a la nueva fe y querían en cierta manera obligar a los creyentes de origen gentil a guardar esas cosas como la circuncisión y otros ritos judíos. Y Pablo llama a estas personas, a estos maestros, perros, y es un calificativo bien fuerte, porque está dejando ver lo despreciable que eran esas personas. La palabra o el calificativo de perros era lo que los judíos usaban hacia los gentiles. Entonces aquí Pablo lo está usando con su propia gente, pero gente que estaban tratando de, con sus enseñanzas, desviar a los creyentes de la fe verdadera. Y bueno, eso nosotros tenemos que tenerlo presente hoy también. Es un consejo muy bueno para este nuevo año. Tenga cuidado con las personas que usted escucha. Hay gente que mientras la persona hable, tenga una Biblia en la mano, ya creen que todo lo que está diciendo es verdad. Bueno, hay que guardarse de los perros, porque esos perros nos siguen hasta el día de hoy. Hay muchas personas, muchos predicadores y maestros que están enseñando un evangelio diferente al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y muy sutilmente nos pueden engañar. Hay que buscar a Dios, hay que meterse en las Escrituras y hay que seleccionar a la gente a la quienes escuchamos, porque podemos ser confundidos. Guardémonos de los falsos maestros, hermanos, en este tiempo tan peligroso, donde vemos cada día más enseñanzas nuevas, absurdas completamente, pero lo más terrible es que encuentran seguidores. Montones de gente siguen a esos falsos maestros y llenan sus templos o sus salones o lo que sea, porque están buscando algo nuevo. Bueno, cuidemos de los malos maestros. Conjuntamente con este consejo de guardarse de los perros, está el consejo de guardarnos de las apariencias. La circuncisión, por ejemplo, que era un rito judío, era algo que, aunque nos daba a la vista, era algo externo, porque se aplicaba en el miembro viril de los varones, pero era una mutilación, en cierto modo, una incisión. Y Pablo está recordando a los antiguos paganos que hacían incisiones, heridas en sus cuerpos para brindar su adoración a los dioses falsos. Pero es algo que representa lo externo. Aquí está el punto fundamental de esta enseñanza. Porque el apóstol Pablo rectifica o ratifica en Romanos 2.9, por ejemplo, o 2.29, que no es judío el que lo es en lo exterior. No es judío el que necesariamente es circuncidado, dice él, sino el que es verdadero judío en lo interior. En una circuncisión no de carne, dice, sino hecha en el corazón. Entonces, la enseñanza aquí está en que muchas veces tenemos puesta la confianza en las cosas externas, en las cosas que las demás personas pueden ver en nosotros y que nos califican o nos distinguen como cristianos. Y en aquel caso era la circuncisión. Hoy podemos confiar en que yo oro, yo ayuno, o yo me congrego,
o yo hago esto, yo hago lo otro, y en realidad esas cosas pueden tener valor y lo tienen, pero no es o no son la señal verdadera de ser un auténtico creyente. En este nuevo año aceptemos este consejo. No confiemos en las apariencias. No confíe en la carne en alguna manera. Pablo está diciendo aquí que realmente él tenía motivos para gloriarse en la carne. Y enumera los motivos que tiene para gloriarse en la carne. Pero después dice, yo tengo todo esto por estiércol, por basura, con tal de ganar a Cristo y conocerle, el poder de su resurrección. O sea que para el apóstol a este punto en su vida, solo importaba realmente el conocimiento espiritual de Cristo. No estoy diciendo que las cosas externas, que la apariencia no tenga valor alguno. Tenemos que buscar las cosas en su equilibrio. Tampoco puedo decir que tengo una relación espiritual sólida con Cristo si no cuido mi apariencia y parezco un mundano más. Tampoco. Pero las cosas externas no son lo fundamental. Tenemos que decir, sin embargo, que si hay una experiencia genuina con Cristo y vivimos una vida realmente entregada a Él, la apariencia cambia. La manera de hablar cambia, la manera de vestir cambia, la manera de comer cambia, todo cambia. Y a la luz del Evangelio de Cristo. No un cambio que yo quiera hacer porque me gusta más, no, un cambio a la luz del Evangelio de Cristo. No podemos. Imagínense que yo me aparezca a predicar el domingo en short y camiseta. Quizás eso no ofenda a nadie en el sentido de que, bueno, pues el short y la camiseta son vestimentas, pero son inapropiadas para la ocasión. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo nos mostramos en nuestra apariencia exterior. Hoy vivimos un mundo completamente en crisis y hasta muchos creyentes caen en estos errores. Y no hay diferencia alguna entre la manera en que viste un cristiano y en la que viste un mundano, alguien que no es cristiano. No, tenemos que buscar ese cambio interior que nos va a llevar a un cambio exterior en todas las cosas. Bueno, hay muchísimo que decir, pero aceptemos este consejo para el año nuevo. Dejemos de escuchar a los perros. Cuidemos de nuestra apariencia externa, pero atendiendo a la experiencia interna que tenemos. No es aparentar algo que no soy, sino por lo que soy en mi interior, verdadero cristiano, así me muestro por fuera. El tercer consejo viejo para el año nuevo es olviden. En esta porción, en el versículo 13, dice el apóstol, hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que está atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante. Gloria sea a Dios. Mire, hermanos, si hay un consejo bueno que debemos seguir para este año, es olvidar. Olvidar. Ahora, ¿qué es lo que hay que olvidar? Dice el apóstol Pablo aquí, lo que queda atrás. Ahora, lo que queda atrás puede ser bueno o puede ser malo. Eso pues solamente lo sabemos nosotros. Pero sin dudas vivimos experiencias alegres, experiencias llenas de entusiasmo, de gozo, de alegría. Pero quizás también tuvimos penas, fracasos, tristezas. Tuvimos triunfos, pero tuvimos fracasos. Bueno, en este caso, aunque no lo dice el pasaje, yo pienso que debemos olvidar lo que queda atrás, sea bueno o sea malo. Y el sentido de olvidar aquí no es literal. No es que borremos de nuestra mente esas experiencias vividas, porque eso ni siquiera es posible en la mayoría de los casos. Esas cosas que nos marcan, ya sean negativas o positivamente, generalmente no se olvidan, literalmente.
Por eso es que aquí el llamado, el consejo que olvidemos no es literal, sino que nosotros, al pensar en las experiencias vividas en el año pasado, no pensemos que ya estamos completos y satisfechos. Esto es en el caso de que las experiencias hayan sido buenas, hayamos alcanzado metas, hayamos cumplido propósitos en la vida y ahora es tiempo entonces de reposar. No, en ese sentido el recuerdo de las cosas buenas en el pasado no nos ayudan para el progreso en el presente y en el futuro. Porque si alguien se siente complacido y satisfecho al punto de que ya no desea algo más, entonces esa persona va a estar inactiva. Dios no va a poder contar con él en su servicio, porque ya lo alcanzó todo. No, Pablo dice, yo no lo he alcanzado todo. No es que ya lo haya alcanzado todo, sino que sigo adelante. Y ese es el deseo y el sentir de todos aquellos que saben que por mucho que hayan alcanzado, todavía hay mucho más que alcanzar en el conocimiento de Dios, en sus propósitos, en su voluntad. Entonces, lo bueno hay que, con mucha más razón, debemos también olvidar lo malo. Que las malas experiencias, los fracasos que hayamos tenido, no nos digan, bueno, ya lo intenté y ya no lo logré. No. Puede ser, pero hay que seguir intentándolo. Hay que seguir intentándolo. Cuando a Tomás Alva Edison se le dijo que ya no, porque no desistía de tantos experimentos, ya llevaba 999 experimentos para descubrir la luz eléctrica, a quien le hizo este señalamiento, y Tomás Alva le dijo, mire, ahora conozco 999 formas en las que no debo hacer, pero voy a seguir intentándolo. Esa debe ser nuestra actitud. Lo he intentado y he fracasado muchas veces, pero eso no quiere decir que ya se me acabó la oportunidad. Tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir esforzándonos, como San Pablo dijo, al premio del soberano llamamiento en Cristo Jesús. No importa los fracasos, tenemos que levantarnos y seguir caminando, hermanos, porque la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Hay que superar esos fracasos y tener nuevos propósitos espirituales. Levantarnos y seguir adelante, teniendo el pasado solamente allá, donde debe estar, en el pasado. Y seguir caminando y teniendo victoria. Ya no más, como le dijo el apóstol a los Efesios, como niños fluctuantes, que dejan los rudimentos de la doctrina. Niños fluctuantes que van de un lado al otro, movidos por el viento. No, en este caso debemos seguir adelante y aunque tenemos los rudimentos de la doctrina, hay que seguir profundizando a la perfección. Bueno, olviden, hermanos, olviden, en el sentido de que no permita que ni las cosas buenas ni las malas del pasado estorben en su progreso en este nuevo año. El último consejo, esfuércense y enfóquense. Hay como 4 ocasiones aquí en el pasaje en donde vamos a ver cómo es que Pablo enfatiza este asunto. Ya leímos el 13, dice, hermanos, no digo que yo mismo lo haya alcanzado, lo que sí hago es olvidarme de lo que está de atrás y esforzarme de lo que está delante para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo. Todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Qué interesante, ¿no? Pablo es una persona que no renuncia a seguir alcanzando, a seguir luchando, pero es una persona que tiene los pies sobre la tierra. Y por eso dice, eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. O sea,
hay que poner los pies sobre la tierra y saber lo que ya hemos alcanzado y lo que nos falta por alcanzar. No se refiere esto a estar pensando que ya tenemos y no lo tenemos, pero sí lo declaramos. No, hay que hacer un examen minucioso de nuestra condición, de nuestra realidad y estar consciente de lo que ya hemos alcanzado. Valorar los logros que hemos alcanzado, porque eso es el fundamento para lanzarnos al futuro, para lanzarnos en nuevas empresas, en nuevos propósitos. Pero si no tenemos la mente y los pies sobre la tierra, estamos pensando en cosas que todavía no son posibles, que no son reales, pero que vamos a alcanzar. No, vamos a partir de lo que tenemos y sobre ese fundamento sigamos construyendo, dice el apóstol. Esfuércense, esfuércense. Hacer esfuerzo es llevar nuestras energías físicas, hablando en el mundo físico, a un paso más allá. Es como el que está corriendo una carrera y le falta poco y sabe que está casi a punto de caer, pero en ese momento se esfuerza y saca fuerzas de donde no tiene para seguir y llegar al final de la carrera, sobre todo cuando está cerca. Bueno, en la vida espiritual, en los propósitos que nos hacemos en el Señor, en seguir viviendo para la gloria de Dios, necesitamos tomar fuerzas también. Y muchas veces necesitamos que Dios nos dé esfuerzo, porque sí estamos cansados. En ocasiones nos sentimos cansados. Si no, la Biblia nos dijera, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. No sé, a lo mejor alguien está llegando al principio del 2023 ya cansado, ya extenuado, ya piensa que ya se acabó todo. ¿Y qué más puedo hacer? Tirarme ahí a esperar a ver. No, Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Es decir, Dios hace milagros, hermanos, porque para multiplicar hace falta más de un factor. Sin embargo, Él dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Bendito sea Dios, de aquel que pone su confianza en el Señor y se esfuerza. Como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, finalmente esa es la confianza que tenemos. No porque seamos superhombres, superhéroes. Hoy estamos en un contexto de superhéroes por todos lados. Y hombres que vuelan y rompen cosas y tremendo, ¿no? Echan fuego con la boca. No somos superhéroes. Somos seres humanos de carne y hueso que estamos expuestos al sufrimiento, al dolor, a la muerte. Pero tenemos no un superhéroe, porque tampoco Él es un superhéroe. Él es el Dios Todopoderoso que está con nosotros y nos da esfuerzo en esta jornada. Por eso tenemos que saber, como el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Él es poderoso para darnos fuerza, para darnos ánimo, para impulsarnos a seguir adelante, hermanos. Hemos fallado. ¿Dónde está el hombre que no ha fallado? ¿Dónde está el creyente que me pueda decir a mí que en el año 2022 no hizo nada indebido? No pecó contra el Señor en alguna manera. No fracasó en algo. Bueno, sin duda no lo vamos a encontrar. Porque todos fallamos. Todos nos quedamos cuando más vamos a decir que no hubo ese tipo de problemas en nuestra vida. No hemos alcanzado todo. Si este gigante de Dios, el apóstol Pablo, no había alcanzado todo, y dice que él olvida ciertamente lo que está atrás para seguir adelante, entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Mire, hermanos, en un sentido escatológico, como Pablo lo está poniendo aquí, porque ese premio supremo de llamamiento de Dios en Cristo Jesús no se obtiene en esta vida. Todos estamos en la misma carrera y todos estamos
por alcanzar ese premio soberano de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que no podemos desmayar. Dice el autor de los Hebreos, pues no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hacia allá vamos. Pues tomemos ánimo en las promesas del Señor y estimándonos o alentándonos los unos a los otros, los cristianos, a las buenas obras y al amor, como dice la Escritura. Alentados los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Si vivimos como una comunidad cristiana que está comprometida con el servicio a Dios, haciendo proyectos, creando oportunidades para servir al Señor, no vamos a tener tiempo ni siquiera de cansarnos. No podemos. Alguien le dijo en una ocasión a la Madre Teresa de Calcuta que era tiempo que descansara, porque ella estaba arduamente dedicada a su labor. Y ella ya tendrá ocasión de descansar cuando esté con el Señor. Pero ahora es tiempo de seguir adelante. La comunidad de fe a la cual nosotros pertenecemos pudiera parecer insignificante para muchos. No estamos enfrascados en dar una apariencia de poder, de iglesia llena de gente. Ojalá, y eso queremos. Pero nuestra fuerza no ha de estar en eso. Debemos tener la fuerza en la fidelidad a Dios, en la obediencia, en la vida que vivamos los pocos o los muchos de nuestra iglesia. Esa es nuestra fuerza, nuestro testimonio, hermanos. Recuerden, ayer hablábamos de la iglesia en Filadelfia. La iglesia de Filadelfia era pequeña, no era una gran iglesia, pero el Señor le dice a esa iglesia que por cuanto han guardado su palabra, han sido fieles, Él iba a poner o estaba poniendo delante de ellos una puerta abierta. Vivamos en amor, en comunión los unos con los otros. Dejemos a un lado las niñerías, las diferencias, los pleitos, las contiendas. Unámonos en el Señor y vayamos adelante, escuchando y guardando cada uno de estos consejos. Gozaos en el Señor, alégrense en el Señor, no importa las circunstancias, que el gozo se manifieste por cuanto creemos en sus promesas. Guardémonos de los que no tienen nada bueno que decirnos, seleccionemos a los predicadores, seleccionemos los libros que leamos, no prestemos atención a las mentiras de Satanás. Olvidémonos de lo que está detrás. Pongámoslo a un lado para seguir adelante, que no nos estorbe ni lo bueno ni lo malo del pasado, para seguir extendiéndonos al premio de nuestra soberana vocación en Cristo Jesús. Y sigámonos esforzando, aunque sintamos desfallecer, porque Dios está con nosotros. Las palabras últimas de John Wesley antes de morir, dijo, y lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, en esta mañana quiero agradecer al Señor por cada uno de ustedes que han tenido la bondad de acompañarnos cada día, los que han podido hacerlo en estos devocionales, aunque este no es el último día del año, pero bueno, quiero dar gracias a Dios y a ustedes por ser los poquitos que escuchan, los poquitos que dan like, no importa, estamos aquí para servir a Dios, para exponer su palabra. Y ya eso dependerá del Señor, el que le guste bien y el que no, pues lo sentimos. Pero predicamos o hacemos lo posible por predicar lo mejor que podemos, la palabra del Señor. Queremos agradecer al Señor que ha escuchado nuestras oraciones y, como dijera Samuel, deben ser hasta aquí, hasta este día 12:58 del día, el día 30 de diciembre. Dios ha sido fiel y siempre lo será, porque Él no puede negarse a sí mismo. Les deseo a todos, hermanos, que tengan un feliz fin de año, que puedan disfrutar el día de mañana como el último día del año
y pueda tener en cuenta estos consejos. Disfrute de la familia, disfrute de los alimentos, gócese y alégrese porque esa es la voluntad de Dios también para nosotros. Pero recuerde que el domingo tenemos una cita con Dios a las 11 de la mañana. Ya usted queda de su conciencia, queda de su parte. Si puede ir, está bien, y si no, pues también. Pero si puede ir y no lo hace porque no quiere, porque está desganado, porque está atribulado, bueno, entonces en ese caso le animo a que revise su corazón. Sigamos orando los unos por los otros, los hermanos que están viajando, gracias a Dios, ya Félix e Irma llegaron con bien, nuestra hermana Carmen también viene de regreso con bien, y estamos esperando también el regreso de los hermanos Hernández, que también están de viaje, Lupita y Felipe Hernández, que el Señor los traiga con bien hacia su hogar de regreso, y todos aquellos que están fuera de sus hogares en esta temporada, que el Señor los guarde y bendiga nuestras vidas aquí. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la verdad de tu palabra que nos llama, que nos reta a que olvidemos lo que está detrás, Señor, y nos extendamos a lo que está delante, que es nada más y nada menos, Señor, que tu reino y tu justicia. Ayúdanos a perseverar, Señor, y ser fieles. Te pido que tú bendigas a mis hermanos en este día tan especial y que, oh Señor, tú respondas a sus oraciones de acuerdo a tu voluntad, en tu sabiduría, Señor. Padre, guárdanos a todos muy cerca de ti. Gracias por traer con bien a nuestra hermana Carmen, por llevar con bien a nuestros hermanos Menchaca, y también intercedemos por nuestros hermanos Hernández para que puedan tener un regreso exitoso sin ninguna dificultad. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te pedimos todo humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos. Amén.